Bienvenido a nuestro estudio en el libro de Mateo. Al estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, una cosa que se destaca inicialmente es cómo Él hace y dice las cosas más inesperadas. Justo cuando crees que va a decir una cosa, dice todo lo contrario. Hoy vamos a ver algunas de las ocasiones en que Jesús nos sorprende con sus enseñanzas. Algunas de las enseñanzas más sorprendentes de Jesús surgen de las historias o parábolas que Él cuenta. Cuando Jesús cuenta estas parábolas, logra dos cosas. Primero, ilustra conceptos difíciles relacionándolos con cosas que todos conocen. Sus historias involucran a personas comunes como granjeros, trabajadores del campo, etc. Pero al mismo tiempo, las parábolas ocultan verdades más profundas a quienes no prestan mucha atención. La primera parábola que leeremos hoy se conoce como la parábola de los obreros de la viña, que se encuentra en Mateo 20 del 1 al 6. Esta parábola es la historia de un hombre que sale a las 6 de la mañana y contrata gente para trabajar en su viña. Los contrata por un denario, que es el salario de un día. Él está dispuesto a ofrecerles este salario si trabajan en su viña durante un día completo, es decir, hasta las 6 de la tarde. Vuelve a salir a las 10 de la mañana y hace lo mismo. Lo vuelve a hacer al mediodía y de nuevo a media tarde. A las 5 en punto, ve a algunas personas de pie que estaban cerca y dice: ¿Por qué no están trabajando? Responden: nadie nos ha contratado. Entonces el dueño de la viña dice: te pagaré si trabajas en mi viña por un denario. Están de acuerdo y se unen a los trabajadores en la viña. A las 6 en punto el trabajo se detiene y los trabajadores hacen fila para recibir su pago. Todos reciben un denario. Como era de esperar, los trabajadores que habían estado trabajando en la viña desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se enojan cuando ven que las personas que habían trabajado solo una hora reciben exactamente el mismo pago. Se quejan con el patrón, pero este les responde diciendo en Mateo 20 del 13 al 15: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Él pone en su lugar a los obreros quejosos. Entonces, ¿cuál es la lección que Jesús está enseñando en esta parábola? Él define su mensaje en el versículo 16 cuando dice: Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. En otras palabras, el reino de Dios no funciona como esperamos. Algunos de nosotros podemos reaccionar a esta historia ya que tendemos a estar de acuerdo con las quejas de los trabajadores. Esto no parece justo. Queremos que los primeros sean los primeros y los últimos, los últimos. Pensamos que es un pecado grave cuando alguien se adelanta en una fila o cuando alguien en un restaurante recibe su comida primero, incluso cuando hemos esperado mucho tiempo. Pero Jesús dice: piensas de esta manera porque tienes un problema con la codicia y la envidia. Este es un ejemplo perfecto de cómo Jesús nos enseña una lección inesperada. Una de las grandes verdades ilustrada por esta parábola es lo que llamamos arrepentimiento en el lecho de muerte. Verás, esta es una parábola sobre el reino de los cielos. No es realmente una historia sobre cómo los propietarios de granjas deben pagar a sus trabajadores. Hay personas que creen y entran en el reino desde muy jóvenes. Trabajan duro toda su vida y entran al cielo. Luego, están aquellos que se salvan en su lecho de muerte. Quizás pasan toda su vida en pecado y egoísmo. Entonces, solo en el último momento antes de la muerte, se arrepienten. Estas personas mueren y entran al cielo. La parábola de los trabajadores de la viña nos muestra que el reino de los cielos recibirá al último en llegar como al que llega temprano. Vemos un gran ejemplo de este principio cuando Jesús es colgado junto a un ladrón en la cruz. El ladrón se dirige a Jesús en Lucas 23:42 y dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón experimenta el arrepentimiento en su lecho de muerte. Jesús pudo responder y decir: tuviste toda tu vida para arrepentirte y ahora es demasiado tarde. En cambio, Jesús hace lo inesperado y le responde en Lucas 23:43 diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice a este ladrón que su arrepentimiento y su fe en Cristo lo han salvado. Cuando muera, se unirá a Jesús en el cielo.
Estará en el cielo como el hombre que pasó toda su vida como creyente, siguiendo a Jesús y haciendo buenas obras. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse y ser salvo. Ahora, esta no es la única lección que se puede aprender en esta parábola inesperada de Jesús. Cuando Él dice, los últimos serán los primeros, nos está dando un gran principio de su reino. Para comprender mejor este principio, veamos cómo responde Jesús en otra ocasión. Esta vez, la historia surge de una discusión entre Jesús y la madre de dos de sus discípulos, Santiago y Juan. Esta madre ambiciosa viene a Jesús con una petición especial. Ella quiere que Jesús le dé a sus hijos posiciones de autoridad en su reino. Ella le pide a Jesús en Mateo 20:21, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué petición tan audaz! Ella quiere que sus hijos tengan la posición más alta en todo el reino, al lado del mismo Jesús. Ahora, sorprendentemente, Jesús no la reprende. Él ni acepta ni niega su petición, pero Él aprovecha esta oportunidad para corregir el malentendido de sus discípulos sobre cómo es la autoridad en el reino. Verás, cuando la madre de Santiago y Juan dice su petición, los otros 10 discípulos se enojan. Quieren los puestos de autoridad y se molestan con estos hermanos jóvenes por pensar que serán puestos sobre los demás. Jesús, sin embargo, los pone a todos en su lugar mientras les enseña una gran lección sobre el liderazgo del reino. En Mateo 20, del 25 al 28, Jesús dice: «Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». En este pasaje, Jesús nos enseña que la única forma de ser grande en su reino es sirviendo. Jesús mismo es el mayor ejemplo de esta lección. El mundo valora a quien es más rico, más educado, más poderoso o más atractivo. Eso es lo que es más importante para la gente de este mundo. Se ordenan a sí mismos en función de si están delante o detrás de la siguiente persona. Tengo más que tú, por lo tanto, soy mejor. Este es un juego triste, y Jesús dice que no debemos seguir ese juego. Este no es el camino de su reino. Jesús valora el servicio. El que pone a los demás en primer lugar y a sí mismo en último lugar es el que Jesús dice que es el más grande. Jesús cambia completamente nuestras expectativas. Ahora, pasemos el resto de nuestro tiempo mirando una vez más cuando Jesús hace exactamente lo contrario de lo que crees que haría. Esta es la historia del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén en un burro. Jesús es el Mesías, aquel que fue prometido desde hace mucho tiempo, que derrocará a los opresores y establecerá su reino eterno. Al menos, eso es lo que todos en el primer siglo esperaban. Pero Jesús no llega como un rey terrenal conquistador. Él no desfila por la ciudad y presenta formalmente sus credenciales a los gobernantes de Roma. No le importa nada el poder político del mundo. En cambio, hace algo inesperado. Va a Jerusalén, la capital espiritual del mundo, y presenta sus credenciales a los líderes religiosos. Mira lo que Jesús hace en Mateo 21 cuando Jesús llega. La mayoría de ustedes están familiarizados con la historia en la que Jesús cabalga hasta la ciudad en un burro. Pero, ¿qué sucede después? Esto se llama la entrada triunfal, pero ¿dónde está el triunfo? Inmediatamente después de que Jesús se baja del burro, leemos en Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Aquí se ve que, en lugar de confrontar a los opresores romanos, Jesús confronta directamente a los líderes religiosos judíos. Se está asegurando de que todos entiendan el punto. Él no viene al mundo para establecer un reino político. Ha venido a establecer un reino espiritual.
Este es su motivo: amar y salvar y servir. Jesús entra triunfante como aquel que vence a las fuerzas espirituales de las tinieblas, pero también como aquel que devuelve la vida a los que están espiritualmente muertos. Aquí es donde vemos el triunfo. Cuando Jesús limpia el templo, los líderes religiosos se le acercan y le preguntan en Mateo 21:23, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahora, ¿qué tipo de respuesta esperarías que Jesús diera? Por supuesto, debería decir algo como: mi Padre, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero no, él no dice nada como esto. En cambio, se niega a responder su pregunta directamente, sabiendo que están tratando de atraparlo de cualquier manera que responda. En lugar de una respuesta, Jesús cuenta una historia que llamamos la parábola de los dos hijos. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un padre que tiene dos hijos. El padre pide a sus dos hijos que trabajen en su viña. El primer hijo se niega, pero luego se arrepiente y se va a trabajar en la viña. El segundo hijo acepta hacer lo que su padre le pide, pero no va. Jesús les está diciendo a los líderes religiosos de su época que son como el segundo hijo. Han recibido los mandamientos de Dios, estudian las palabras de Dios, pero no obedecen a Dios. Jesús concluye esta historia con una dura palabra de condenación directamente a los líderes religiosos en Mateo 21:31. De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. Él está diciendo que incluso las personas más pecadoras entrarán al cielo si se arrepienten, mientras que las personas más religiosas no entrarán a menos que verdaderamente obedezcan a Dios. Entonces, mientras escuchas esta parábola, hazte esta pregunta: ¿te has arrepentido y has confiado en Jesús? Si es así, entonces Jesús dice que no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa si fuiste salvo al principio de tu vida o si lo fuiste en tu lecho de muerte, todavía puedes entrar en su reino si te arrepientes y confías en Él como el ladrón en la cruz, pero no entrarás en su reino si eres como los líderes religiosos que se ven bien por fuera, pero por dentro no obedecen los mandamientos de Dios. Para concluir, tómate un momento para pensar en Jesús y su ministerio. Cuando estudies su vida y sus enseñanzas, deja que sus palabras formen la imagen de quién es Él y de lo que significa seguirle.